por ahí exactamente en dónde nos quedamos. Estamos hablando de los fotodiodos. Sí, ya sé, pero exactamente en qué línea nos quedamos del cálculo. En la de... No, esa es la igual a eso, pero por allá la Este asunto de polarización del material. Gracias. Hay maratón de 21 kilómetros, de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros. No, bueno. Aunque ahorita fue que vi el letrero. Me acordé de usted. Está bueno, la media maratón del Bajío. Del Bajío. Hace calor. Que prendan el aire. Y está prendido, tenemos berraco. ¿Ah? No, solo de que me vea. Colombia debe hacer más calor, ¿no? Uy, pero hoy está haciendo aquí mucho calor. Depende de la región. Sí, depende de la Aquí región. todavía no han probado nada aquí en Usted dice que ya ha subido a 40. Ha llegado hace un par de años, tuvimos un día de 42. Y la humedad era más o menos cero. Nosotros sí no hemos subido tanto. No, que yo recuerde, no hemos subido tanto. ¿No? Como no es húmedo, es un calor muy diferente. 42 con humedad, uno no puede hacer nada. Y aquí uno sí puede, no te expongas al sol porque seguramente te deshidratas de inmediato. Bueno, en fin. Vamos a ver como 2, 4, 6, 12 ya. Pues ya vamos. Sale pues. A ver, ¿qué hicimos la clase pasada? Porque ahora sí nos quedamos a mitad de un cálculo y con unas vacaciones en medio. ¿Vacaciones? Es muy problemático. Es como que ¿En qué momento pasaron las vacaciones? ¿En qué momento pasaron las vacaciones? A ver, Fue la semana Lo de pasada. las ondas evanescentes. Nos quedamos en esa parte, ¿verdad? A ver, vamos a hacer un repaso rápido de la talacha que hicimos la vez pasada. Primero definimos una cosa que llamamos la polarización, ¿no? Y dijimos, aguas, no nos vayamos a hacer bolas con la polarización de la luz, ¿no? Que tiene que ver con la dirección en la que oscila el campo eléctrico de una onda electromagnética, ¿no? Y la polarización del material, ¿no? Que tiene que ver con este hecho de que las cargas dentro del material, por la influencia de un campo eléctrico externo, pueden reacomodarse un poquito, ¿no? Y generar una polarización interna del material, ¿sí? Entonces nada más aguas con eso. Luego, bueno, definimos esa polarización como la densidad de dipolos multiplicada por el momento dipolar. ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces dijimos que la polarización de un material, que era un vector, por cierto, ¿no? Era la densidad menos la densidad por R, que esto es el momento dipolar, y N era la densidad volumétrica de átomos, moléculas o de lo que esté hecho su material, ¿no? Y el menos porque se pone a la dirección del campo. El menos porque se opone, claro, a la dirección del campo. O sea, eso viene en realidad es por la forma como se define el dipolo, porque el momento Es dipolar... por como definimos la R. Sí, porque va de menos a más. R sería la posición en la que se desplazan los electrones. Correcto. Con cargas negativas. ¿Puedes repetirme qué era la P, profesor? ¿Perdón? ¿Puedes repetirme qué era la P? La P es la polarización. Ok. Es el vector de polarización. Es el vector de polarización del material. Exactamente. Gracias. Ahora, veamos. Correcto. Entonces dijimos que sobre un electrón, bueno, esencialmente podía haber varias fuerzas, ¿no? Pensando en la interacción de un campo electromagnético con el material. O sea, estaría la fuerza que impone el campo electromagnético externo, ¿no? Esta onda que viene, o un campo estático, ¿no? Sobre el electrón, más la fuerza de Coulomb que la mantiene esencialmente unido a su núcleo, ¿no? Ahora dijimos que es una fuerza muy complicada de modelar, ¿no? Y hasta pintamos por aquí el potencial, si se acuerdan, es el potencial efectivo del átomo de hidrógeno, ¿sí? Que tiene esa forma con función de la coordenada radial. Este es el potencial efectivo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? En esta dirección va el ¿Sí? momento dipolar. A ver si estamos o no. Las líneas de campo eléctrico van así. Chicos, ¿sí estamos? ¿Sí? Sí, es el mismo vector de Entonces,
Ahí está, ¿no? Así es como funciona. Ahora dijimos que esta es una fuerza muy complicada de modelar, ¿no? Este potencial, la fuerza asociada a este potencial es muy complicada de modelar, pero mientras no perturbáramos demasiado el sistema, es decir, mientras nos mantuviéramos cerca de esta región de equilibrio, ¿no? Esencialmente, ya, ok. podríamos aproximar bien en esta región al potencial como una parábola, ¿no? Y una parábola corresponde Un oscilador armónico. a un oscilador armónico, ¿no? Es decir, a la fuerza de un resorte. Que es muy sencillo, es menos KR. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Y entonces a partir de eso planteamos la ecuación de movimiento del electrón bajo la influencia de un campo oscilante, bueno, de un campo eléctrico, el que sea, ¿no? Y que está fijo en su posición por un resorte, ¿no? Bueno, alrededor de su posición de equilibrio. Y entonces teníamos que M era la segunda, la ecuación de Newton, ¿no? Que es la ecuación de movimiento, masa por aceleración, era igual al conjunto de todas las fuerzas que actuaban sobre él. Y habíamos introducido este término de amortiguamiento, más el término de la fuerza del resorte y la fuerza correspondiente a este campo eléctrico externo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces esa era la cuestión del movimiento del electrón. Introdujimos también, bueno, que el campo eléctrico fuera un campo eléctrico armónico, es decir, que fuera monocromático, ¿no? Salud. Y de ahí, bueno, pues nos dimos cuenta que la R también tenía que ser de la misma frecuencia, y al introducir eso, lo que nos quedaba era la siguiente ecuación, ¿no? Al sustituir eso aquí, lo que nos quedaba era menos m omega cuadrada menos i m omega gamma más k multiplicado por r es igual a menos e por e, ¿cierto? Y de ahí podríamos sustituir junto con la de arriba y llegar a que la polarización era igual a n e cuadrada sobre menos m omega cuadrada menos i m omega gamma más k, ¿no? Donde acuérdense, aquí van a aparecer muchas k. Esta k mayúscula era la del resorte, ¿no? Era la constante del resorte. Sí. ¿Sí? Las casas, ok. ¿Se acuerdan? Era el festival de las k, ¿no? De igual manera, ¿no? Decíamos que omega 0 era la raíz de k mayúscula entre m, ¿sí? Que es la... ¿Qué es qué? La frecuencia natural de oscilación del oscilador armónico. ¿Sí? Ahí falta el vector de polarización, profesor. ¿En dónde? El vector de polarización. Falta el No, campo. de ahí tuvimos esta E. Ah, sí. No, sí, perdón, sí tienes toda la razón. Aquí falta una E. Sí. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, esta se reescribía en términos de omega 0 Ya, sí. como P igual a NE cuadrada sobre M dividido por omega 0 cuadrada menos omega cuadrada menos I omega gamma. ¿Sale? ¿Cierto? De aquí, bueno, podemos introducir esto en la ecuación generalizada de ondas, ¿se acuerdan? La que era el doble rotacional del campo eléctrico, igual a lo que les quedara ahí de las ecuaciones estas de Maxwell con rotacional, donde de alguna manera queda incluida la polarización, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces a la hora de resolver, llegábamos a que ahí teníamos que introducir otra K, ¿no? Una K garigoleada. La solución era E igual, ¿no es cierto?, E0 multiplicado por E a la I K, esta K garigoleada Z
menos omega t, donde la k está garigoleada, ¿no? Era omega cuadrada sobre c cuadrada multiplicada por 1 más n cuadrada sobre n epsilon 0 por 1 sobre omega 0 cuadrada menos omega cuadrada menos y gamma omega. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todo eso hicimos la talacha aquí la vez pasada. ¿Sí? Más que es que cuadrada. ¿Perdón? Que cuadrada. ¿Cuál cuadrada? Sí, K cuadrada, K cuadrada. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, si este término, si la gama es distinta de 0, ¿no? Esto implica que ¿qué? Que este número K, que sería como el número de onda de esta onda que se propaga en la dirección Z, ¿no? En este caso elegimos que se propaga en la dirección Z por simplicidad, podría haber sido en cualquier otra dirección. ¿Sí? Esta K, si este gamma es distinto de 0, es un número complejo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo era la relación entre K, el número de onda, y omega? Tradicionalmente. Omega sobre C. Era omega sobre C por n. Ah, Era omega n sobre C, ¿no? por N moño. Ajá. Bueno, por n en general, en general. digamos, es lo que habían visto en otros cursos. Ahorita lo que nos estamos dando cuenta es que esa n en realidad es un número complejo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Omega sobre C. Que la K está garigoleada, era igual a omega sobre C por un número complejo, que es lo que resulta de todo esto. ¿Sale? Y ese número complejo llamábamos n, es n más i, y ahí viene otra k, ¿no? Capa, ¿no? La capa griega. Es un número, como ya habíamos dicho, ¿no? Complejo, es decir, una parte real, que es lo que siempre hemos entendido por el índice de refracción, pero tiene una parte imaginaria. Si esa parte imaginaria es muy pequeñita, entonces este número complejo es un número casi real, ¿no? Y lo podemos tratar como si fuera real. Y entonces tenemos la relación que siempre han conocido entre el número de onda y la frecuencia. ¿Cierto? ¿Sí vamos hasta ahí? Sí. Ok, muy bien. Ahora, aquí venía una K adicional, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es que si esto tiene una parte real y una parte imaginaria, esta K, ¿no? O sea, igual que la N tiene una parte, la Ñ tiene una parte real y una parte imaginaria, esta K garigoleada tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Es decir, omega entre C por N sería la parte real y omega entre C por kappa sería la parte imaginaria, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Y entonces lo que tenemos es que la K está garigoleada, lo que nos queda es que, no, perdón. Lo que tenemos es que el campo eléctrico se puede reescribir como E0, E a la menos alfa Z, E a la I, por K minúscula Z, que es una nueva K, más omega T. ¿Qué sería la K minúscula? Pues sería la parte real de esta, ¿no? Y alfa sería la parte imaginaria de esta. ¿Sí? Y ahí fue donde nos quedamos. ¿Sí se acuerdan? Así, resumen muy rápido. No, no. ¿Alguien más? Buenos. Ah, si no es que Z menos omega T. Menos o menos. Para que el tiempo evolucione positivo. Está bien. Ujú. Pero, ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? entonces, esa K de ahí no es la garigoleada, ¿verdad? Es la parte real de la garigoleada. Ujú. La parte real. ¿Sí? La parte imaginaria, ¿cómo me queda? Me quedaría aquí. Esta sería K minúscula más I alfa, ¿no? Por Z, I, ¿no? Menos omega T. Así quedaría este exponente, ¿no? O sea, K garigoleada es K minúscula más I alfa. Más I alfa.
Y al multiplicar esta I, ¿no? Lo que me queda, a ver, ¿sí? Lo que me queda es I por K por Z, ¿no? I por K por Z, Sí. menos I omega T, I omega T, Ajá. y luego me queda I por I, que es menos 1, Sí. pero ahora ya sin I, ¿no? Alfa. Alfa Z, alfa Z. Ah, entiendo. Gracias. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, esta fue la tabacha que hicimos la vez pasada, más o menos. Y vamos a ver. Profesor, otra cosa. Esa K de hasta abajo, ¿ya se utilizó antes? ¿Cuál? Esa última K, ya, ¿Esta? ajá, ya la utilizamos. No, aquí la introdujimos, ¿no? Ah. La K es la parte real de esta K, la digo leo. Sí, ya está. Sí. Ahora, ya la han usado antes, ¿no? O sea, la Sí, K, sí, esta claro. sí es propiamente el número de onda que siempre han manejado, Sí. ¿no? La cuestión es que sucede que la K más general en realidad también es un número complejo que tiene esta. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Todo esto ya lo hicimos la taracha la vez pasada, pero ¿qué implicaciones tiene esto? Pues ya en términos del material de veras, ¿no? Entonces, dijimos que la parte importante de la interacción entre la radiación y la materia es el cómo influencian el movimiento de los electrones dentro del potencial, ¿no? Al que se encuentran sujetos ahí dentro del material, el campo eléctrico oscilante que viene de fuera, hicimos esta talacha, llegamos a esto, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver, ¿no? A ver, fíjense. Cuando omega se acerca mucho a omega 0, ¿sí? Fíjense en este término. Si omega se acerca mucho a omega 0, ¿qué pasa? Esta recta se hace 0, ¿no? Y entonces esto queda un número que es puramente imaginario. ¿A poco no? ¿Sí? La parte real se hace 0. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Y entonces, bueno, pues aquí me queda 1 más un número puramente imaginario, ¿no? Multiplicado por omega. Como que sería el punto en el que la parte imaginaria de este número sería más grande, ¿no? Si omega es muy distinto a omega 0, ¿no? Y asumimos que la gamma no es muy grande, ¿sí? Esencialmente esto es lo que domina y este es un número que es casi real. ¿Sí? Este término pinta poquito. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, como que lejos de omega 0, esto es un número casi real, ¿no? Y tenemos básicamente lo que siempre habían conocido, ¿no? El índice de refracción es un número real, casi real. ¿Sí? Una parte imaginaria ahí despreciable. ¿Sí estamos? ¿Sí? Cerca de omega 0, ahí ya las cosas cambian. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver cómo se vería la gráfica de, por ejemplo, voy a poner aquí omega, la parte real del índice de refracción, y aquí voy a poner igual omega y kappa, es decir, la parte imaginaria del índice de refracción. Voy a poner las dos, ¿sale? ¿Sí? De hecho, ya lo dicté mal, a ver, un momentito. Vamos a poner por aquí omega 0, ¿sale? Y luego, pues por aquí debe estar 1, ¿no? El índice de refracción del vacío es 1, ¿no? Esencialmente. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, bueno, lejos de omega, pues debe tener algún valor el índice de refracción. ¿Cuánto? Pues 1,5, ¿no? 2 si es un vidrio, más alto si es algo como un semiconductor, en fin, ¿no? Pero 1 y cacho, 2, 3, tal vez 4, ¿no? Vamos a poner 1 y poquito, ¿no? Que es lo más común. Entonces por acá, pues vale más o menos 1 y cacho, ¿no? Allá lejos, pues también seguramente vale 1 y cacho, ¿sí?
Voy a poner aquí otra marquita, ¿no? Y aquí cerca de omega 0 van a ocurrir algunas cosas extrañas, como por ejemplo ¿Cae por debajo de 1? algo así. A ver, ahorita vamos para allá. Buena observación. Y la parte imaginaria lo que hace es una cosa de este estilo. Viene casi en cero, ¿no? Luego aquí sube y luego vuelve a bajar, ¿no? Lejos de omega 0 ya hemos dicho, la parte imaginaria debería ser muy cercana a cero, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Correcto. Acuérdense, ¿no? Esta capa y esta alfa están relacionadas, bueno, por omega entre C, ¿no? Es la relación entre kappa y alfa, ¿no? Entonces básicamente pues esto es alfa, bueno, si lo multiplican por omega, ¿no? Por omega entre C. Es una cosa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, Abajo es capa, ¿cierto? acá abajo es kappa Ok. y arriba es n, ¿sí? Parte real y parte imaginaria del índice de refracción complejo. ¿Sí? ¿Cómo? No, son que claro, ¿no? Entonces, esa es capa. No, capa es esta. ¿Y esa? Sí, esta es capa, sí, sí. Ah, pues. Sí, sí, perdón, creí que no estabas preguntando de esto. Esa segunda altura, ahí es 1 y arriba. Bueno, pues es el índice de refracción que tiene lejos, a bajas frecuencias, ¿no? Okay. Sí, o sea, lejos de omega 0. Habíamos dicho, no, lejos de omega 0, pues esto vale lo que le corresponde, ¿no? Y su parte imaginaria debía ser pequeña, ¿no? Es pequeña, la parte imaginaria es pequeña, lejos de omega 0. Cerca de omega 0 ya no es tan pequeña. Okay. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Salud, salud. Gracias. Ok, bueno, pues esa es la forma típica que tienen este tipo de curvas, ¿no? De hecho, esto es lo que se llama una lorenciana. No lo he por ahí. Nada de abajo. Una vez, ¿no? Bueno, esta es la parte, la lorenciana en realidad también es una cosa compleja, Ah, no sabía. ¿sí? Esta sería la lorenciana completa, ¿no? Parte real y parte imaginaria. A ver, fíjense, aquí ya Víctor hizo una observación. A lo mejor me equivoqué en el dibujo, ¿no? Si esto baja por Porque abajo de es 1. como raro, ¿no? Porque Eso estaría muy raro. A ver, ¿qué quiere decir un índice de refracción menor que 1? eso sería como que si él viajara más rápido que la velocidad de la luz. Pues como que sonaría, ¿no? Y como Sí. que suena que eso tiene problemas fundamentales, ¿no? Algo ha de estar mal ahí. Pues no, sucede que sí, que efectivamente, cerca de una resonancia, ¿no? Así como se llama esto, una resonancia que dice que ¿qué? Que resuena, ¿no? Que resuena ¿con qué? Con la frecuencia natural de oscilación del oscilador armónico, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que no hay resorte dentro de los materiales, ¿no? Pero lo podemos aproximar, ¿sí? Ok, entonces en este punto, bueno, cerca de este punto donde está la resonancia, existe una región pequeñita, ¿no? O sea, solamente para ciertas frecuencias ahí cerquita, existe esta región de dispersión anómala, así se le llama, ¿sí? Donde el índice de refracción puede llegar a ser menor que 1, ¿no? La parte real del índice de refracción puede ser menor que 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, viaja más rápido que la luz. Sí, La pues. luz viaja más rápido que la luz en el vacío. Más o menos. Eso es como Algo de- así, ¿no? Ajá. Eso nos metería en problemas con la relatividad, ¿verdad? Claro. ¿Sí? La relatividad dice que eso no se puede. Bueno, que nada. La relatividad dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Sí, ese es el primer postulado, el primer... ¿Cómo se llama? Es que creo que es una versión muy simplista. En realidad, la relatividad Sí, no estoy dice de eso. acuerdo. Ajá. Lo que dice es que la Ay. información no puede viajar más rápido que la luz. Esa es otra No quiere cosa. decir que nada pueda viajar más rápido que la luz. Ajá. ¿Sí? Simplemente no puedes Que era hacer que la información viaje más el rápido. experimento de Einstein con el espejito así enfrente mirándose. Bueno, experimentos de esos hay millones, ¿no? No Ajá. sé exactamente cuál te refieras, pero
cada quien ha hecho su versión, ¿no? Ujú. Ahora, para que la información viaje más rápido que la luz, ¿basta con eso? ¿Basta con que el índice de refracción fuera menor que 1? ¿Cómo? Para que nosotros pudiéramos utilizar esto para hacer que información viajara más rápido que la velocidad de la luz, ¿bastaría con que el índice de refracción fuera menor que 1? Te los dejo para que lo piensen, ¿eh? ¿Y qué entendemos en este contexto como información? Pues que yo pueda hacerte a ti saber que ya ocurrió algo acá, ¿no? Ajá. Y que yo te lo pueda hacer saber antes de el tiempo que me llevaría hacértelo saber enviando luz. Ujú. Eso quiere decir. Y la información se transmite en ese contexto también como, o sea, de pronto ya más aterrizado y en el ejercicio que estamos haciendo es, ¿qué sería la información allí? O sea, porque por ejemplo, en el experimento, en lo que usted me está diciendo, la información serían, por ejemplo, sus palabras, un mensaje, Puede ser, texto, o no sé. hacerte yo saber que hubo un evento aquí, Correcto. que ya ocurrió un evento aquí, antes de lo que te pudieras enterar por, digamos, a la velocidad de la luz. Correcto. Eso es. Bueno, Como los problemas que hay con enredamiento. Sí, con Ajá. enredamiento cuántico, así es. correcto. Sí. ¿Sale? Entonces, ¿basta esto para poder hacer eso que dice Víctor? Piensen, ¿sale? Mientras vamos a seguir viendo esta curva. A ver, ¿qué otra cosa notan en esa curva, aparte de ese piquito raro? ¿En la de arriba o la de abajo? En las dos, pero en la de arriba, vamos a ver la de arriba primero. Ah, pues, o sea, que uno tiende sintácticamente por arriba del valor y otro no, pero eso es una consecuencia de cómo está, de la expresión matemática, porque tiene ese signo menos delante del omega cuadrado. Entonces, claro, cuando hace uno el límite por muy arriba de omega 0 o muy debajo de omega 0, pues a veces es positivo, a veces es negativo, pero Pero la parte importante es esta, ¿no? sí, ahí es donde Sí, estoy viendo. esta. Ajá. ¿Sí? A ver, Hola. una cosa es, efectivamente tiene sintácticamente decir por acá y por allá, ¿no? Lejos de omega 0, pues el valor del índice de refracción es más o menos constante, ¿no? Ya lo sabemos para un vidrio que es bien transparente, pues el índice de refracción es Ay, el que es, ¿no? Y varía muy poquito, ¿no? Con la frecuencia, ¿no? Con la longitud de onda. hay otra cosa curiosa y es que la forma de onda es continua, ¿no? De pronto yo pensé que iba a ser discontinua, o sea, como que se iba a ir a... Si uno está exactamente en omega 0, Pues no, ¿verdad? No, Ujú. no se hace... se debería... No, pensaba, ¿no? Sí, no. En realidad, Pero eso también es pues, debido a la forma matemática pues, del campo. pues sí, así es la vida, ni modo, ¿no? Ahora, si ustedes van y miden estas curvas, ¿no? O sea, si las miden en un material real, tienen esa forma. Sí tienen esa forma. ¿Sí? A ver, ¿qué otra cosa notan? ¿No? Acá lejos de omega 0, pues, esencialmente el índice de refracción es un valor pues más o menos constante, cosa que es lo que ya saben, ¿no? O sea, en sus cursos que han ya llevado, pues ya han hablado del índice de refracción, ¿no? Incluso por ahí dieron algunos polinomios y no sé cuánto para poder calcular el índice de refracción, pero la realidad es que si varían unos cuantos nanómetros o incluso algunas cuantas decenas de nanómetros, la variación en el índice de refracción es chiquititita, ¿no? O sea, un vidrio tiene 1.4 y a lo mejor la segunda o la tercera cifra varían un poquito, pero no es que vaya en 10 o 20 nanómetros de diferencia, vaya a cambiar de 1.3 a 1.5, ¿cierto? Ujú. Al menos los vidrios son bien transparentes. Profe, la obtención de esas curvas experimentales, que eso es el N, bueno, hay métodos para medir el N, y con el omega, ¿cómo hace? Con omega. Sí, para sacar los datos de omega, porque esos son... Tú mides la longitud de onda y de la longitud de onda sacas omega, ¿no? Lo que pasa es que hacer eso así tiene inconvenientes que la longitud de onda, pues, varía según... ¿cómo es el cuento? Varía... Con el índice de refracción. Sí, sí, exacto. Sí, es cierto. Sí, entonces uno en últimas cuando hace una medida de longitud de onda cree tener una, pues, o sea, si uno mira la relación matemática pues despeja y ahí saca el omega, pero en realidad cuando usted tiene un problema digamos como una cuerda y que yo me pongo aquí a oscilar la cuerda, en realidad fíjese que la longitud de onda va a depender si la cuerda es más gruesa o más delgada. En últimas lo que manda el movimiento no es la longitud de onda sino
la frecuencia con la que el tipo está oscilando. Así es, así es. Y esa es una frecuencia muy alta. Sí, en el campo óptico, ¿no? En la región óptica, medir la frecuencia directamente no es posible. Ujú. ¿No? Entonces ahí es lo que le pregunto, porque si no, pues, Podemos mira, medir la longitud de onda Ujú. y bueno, tenemos relaciones para sacar la frecuencia, ¿no? ok. Que a veces involucran el índice de refracción, que también es lo que queremos averiguar. Bueno, pues ahí nos tenemos que meter en un problema Sí, es que muy ahí complicado, ¿no? ajá. Pero sí se puede. Ok. ¿Sí? Sí se puede. ¿Sale? Pero a ver, regresemos a ver esta curva. A ver. Fíjense. ¿A poco no? O sea, yo les dije, acá es casi constante, pero no es constante. Una primera consecuencia de esto es que existe este fenómeno que llamamos dispersión. Mm. ¿Sí? Una consecuencia, o sea, de esta tachita que hicimos aquí, que no está tan complicada, ¿no? Es que existe la dispersión, es decir, que el índice de refracción es una función de la frecuencia o de la longitud de onda, como le quieran llamar. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Y que varía fuertemente cerca de una resonancia. O sea, aquí, digamos, aquí sí, varían ustedes un poquito de frecuencia, ¿no? Y su índice de refracción cambia un chorro. Cerca de la resonancia, lejos, ¿no? ¿Sí? Ahora, cerca de una resonancia, ¿qué es lo que ocurre? La capa o la alfa, como al final de cuentas son casi lo mismo, ¿no? La capa y la alfa, pues son grandes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el material, ¿qué? Es absorbente, ¿sí? Cerca de una resonancia, el material absorbe energía, ¿no? Mientras que acá lejos es un material que es esencialmente transparente y deja pasar tanta energía como le llega, pues es la que pasa, ¿no? Bueno, absorbe un poquito, ¿no? Pero muy poquito. Aquí cerca de la resonancia, ahí ya no es cierto. En cerca de la resonancia, el material presenta absorción, presenta atenuación, es decir, la amplitud, ¿no? Porque al final de cuentas, la amplitud de la onda va a ser esto, ¿no? ¿Sí? Decae exponencialmente. ¿Sí? El profesor. No, ¿cómo deduce usted? Es una pregunta muy boba, pero ¿cómo sabe allí que el K sea grande implica que sea absorbente? Porque, a ver, ¿cómo relacionamos alfa y K? Alfa y K. A ver, ¿qué habíamos dicho? Alfa y capa. Que K garigoleada, ¿no? Era parte K. real más parte Sí, imaginaria. correcto. Y se relaciona así, ¿no? Entonces lo que tengo es que K más I alfa, porque así se define la K, o sea, Ajá. es una forma distinta de escribir la K garigoleada, Sí. es igual a omega entre C por N, que es N más I kappa. Entonces, esta y esta son esencialmente lo mismo. Bueno, una multiplicada ya. por omega entre C, ¿no? Ajá. Eso es lo mismo en el fondo, ¿no? Claro. ¿Sí? A este se le llama coeficiente de absorción, a este se le llama coeficiente de extinción. Correcto. Da igual. ¿Sí? O sea, cualquiera de los dos, ¿no? Lo que no es, son una medida, ¿no? Propiamente hablando, alfa es el que es una medida de qué tan rápido se va haciendo pequeña la amplitud de la onda, ¿no? Es decir, qué tan rápido le transfiere energía la onda electromagnética al material. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos? Ahora, acuérdense, esto es para un dieléctrico, ¿no? Un material dieléctrico, un material de estos como el vidrio, en fin, ¿no? Que son, entre comillas, transparentes, no metales, ¿no? Que no son conductivos. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Cómo está, padre? Se les nota la emoción, así. Estamos en palabras. Como que no han regresado de vacaciones todavía, ¿verdad? No. Está bien. Sí. ¿Ok? Ajá. Si estamos hablando, entonces salieron varias cosas interesantes, ¿no? Uno, sale que los materiales dieléctricos, los materiales no metálicos, ¿no? Pueden tener absorción, ¿no? Que se presentan, digamos, en piquitos, ¿no? Pues como esta. Y que presentan dispersión, ¿no? O esto que ya habían visto que sucedía, porque ya lo habían mencionado en algunos cursos, pero probablemente su origen no lo habían visto, ¿no? ¿De dónde viene la dispersión? Pues viene de esto, ¿no? De las resonancias del oscilador armónico. ¿Sí? Bueno, un oscilador armónico tiene una sola resonancia. Ahora, si ustedes le hacen
Bonito. espectroscopía a un material, ¿no? No, papá, ¿Qué quiere eso decir hacer la espectroscopía? Sacarle las Pues frecuencias háganle pasar naturales. luz de muchos colores, ¿no? Y vayan midiendo cuánto se transmite de cada una, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar? Pues van a encontrar cosas como esta, ¿no? A veces no con un solo pico, No, no vale. a veces con más. ¿Por qué aparecen más? Porque absorbe a distintas longitudes. Sí, pero ¿por qué? Pues un oscilador armónico tiene una No, porque hay varias frecuencia constantes. natural, ¿no? No sé, tal vez la K. Hay como varios tipos de resortes allí metidos. Claro, por supuesto, ¿por qué? Digo, si fuera átomo de hidrógeno, ¿no? Si estos fueran átomos de hidrógeno, pues hay un electrón, ¿no? Ujú. Pero si fuera un átomo más complicado, tiene electrones más externos, más internos, y cada uno de ellos tiene una distancia al núcleo distinta, y por tanto la constante de resorte equivalente a ese potencial efectivo es distinta para cada uno de los electrones, ¿no? Si no tienen un material puramente atómico, sino tuvieran además, por ejemplo, una molécula, además de todas estas resonancias nada más electrónicas, también puede haber resonancias vibracionales de la molécula, donde ya la molécula completa puede vibrar, ¿no? O rotar y cosas de ese estilo. Y entonces ahí, bueno, pues esto se empieza a complicar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un espectro real, ¿cómo se ve? Pues en realidad, si esto lo hacemos pequeñito, ¿no? Y ahora tomamos una parte más grande de frecuencias, pues voy a poner la capa, ¿no? Ujú. Pues lo que se ve es un conjunto de De Lorentzianos. picos, ¿no? Ujú. Y medir esos picos, ¿no? Pues es lo que se llama hacer esto. Es correcto. ¿Sale? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Y la parte la parte real del índice de refracción, pues como se vería. Ya lo puse al revés, aquí ahora puse Profe, la capa y abajo. Profesor, antes de que siga, pero es que también cuando se miden esos picos no aparecen así tan bonitos, de hecho aparecen como sobre un background, o sea, ellos aparecen como sobre una curvita así y eso le suma como un offset pero que no es constante, sino que cambia. ¿Eso se puede explicar allí? Eso puede tener muchas razones, ¿no? Ujú. Desde pérdidas por otras razones que no tienen que ver con estas resonancias, ¿no? Scattering o cualquiera de estas cosas. En fin, o sea, digamos, puede haber muchas razones para que la curva no quede así toda preciosa, pero todo eso se puede hacer correcciones, ¿no? Y tomar en Sí. cuenta, bueno, pues esto es por esto y esto y esto y esto, y ya te quedas con una curva más bonita, ¿no? Ahora, yo sí he sacado curvas así muy, muy bonitas. No, a mí siempre me salen espantosas. Pero a ver, vamos a ver, voy a pintarlo bien acá, ¿ok? Entonces voy a poner aquí N. Ajá. Por aquí estaría el 1. Y aquí voy a poner capas. No, es que se tapa la parte Y entonces ya en una parte más amplia de frecuencia, pues lo que se ve es un conjunto de lorentzianas. Que pueden ser de distintas alturas, ¿no? ¿Sí? Las alturas ya ahí tienen que ver con detalles que no nos metimos aquí. Con qué tan fuertemente interactúa ese dipolo en particular con la radiación, ¿no? Ujú. No nos vamos a meter en esos detalles, ¿no? Pero bueno, eso nos da ciertas pistas de algunas cosas de la física que están ocurriendo por ahí. Y la otra es que aquí, ¿no? En cada una de estas resonancias, pues viene una de estas cosas, ¿no? Entonces aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, ¿no? Y así te vas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. ¿Ok? Ajá. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, pues ahí está más o menos, ¿no? Esto también alguna vez seguramente lo habían oído mencionado. Bueno, pues de aquí es de donde sale. ¿Sí? Profe, otra pregunta, pero también cuando uno hace las... Ay, yo he hecho un poquito de eso, pues, pero alguna vez también lo hice y resulta que cuando uno, digamos, quiere procesar ese espectro, pues todo eso se aproxima por unas curvas, ¿no? Que están, digamos, unas expresiones matemáticas pues que hay que refinar, por ejemplo. Y cuando uno tiene allí, listo, despreciamos, por ejemplo, el efecto de la altura de los picos, pero ¿cómo se relaciona, por ejemplo, el ancho de cada pico con algo de la física de lo que está allí? Bueno, el ancho de cada pico... El ancho, esencialmente lo que mide es la inhomogeneidad de la muestra. Si un átomo aquí y un átomo acá
tienen condiciones su entorno es muy diferente, por eso lo afecta de manera distinta. Y entonces el pico de este está un poquito movido hacia un lado, el pico de este está un poquito movido hacia el otro. Y como yo lo que mido es la superposición de la posición de todos los átomos, pues con lo que termino es con un pico ancho, ¿no? Cuando la muestra es muy homogénea, ¿no? Entonces pues, las condiciones de todos los átomos son idénticas y entonces tengo un pico más estrecho. No es la única razón, ¿no? Pero, digamos, intuitivamente eso es un poco lo que nos dice la anchura de los picos, ¿no? Tiene que ver con la homogeneidad. Por ejemplo, la temperatura típicamente es una de las cosas que afectan mucho esto. ¿Por qué? Porque si los átomos están vibrando, a lo mejor está más pegado a su vecino de la izquierda y este está más despegado de todos sus vecinos y este está más no sé qué, porque están vibrando en el momento, ¿no? Y entonces cada uno tiene un pico ligeramente corrido y la superposición es muy ancha. Si la temperatura es muy baja, todos están como en sus lugares, tranquilitos, ¿no? Y el pico se tiene más angosto. Y entonces la altura habla es de cuántos de todos esos átomos presentan ese mismo efecto. No, la altura de lo que me habla es más bien de dos cosas, ¿no? Por ejemplo, si pensáramos en una mezcla de dos átomos, ¿no? O de dos moléculas, ¿sí? Uno es pues proporción, ¿no? O sea, si tengo más de este y menos de este, pues seguramente los picos de este van a ser más grandes porque pues, absorberán más, ¿no? Claro. Y la otra es la fuerza, esencialmente el momento dipolar de cada uno de ellos, ¿no? Si uno tiene un momento dipolar muy pequeño, ¿no? Es decir, puede interactuar poco con la radiación, ¿sí? Entonces su fuerza, su pico va a ser más pequeño. Si el momento dipolar del otro es mucho más grande, pues tiene un pico más alto. Ok. ¿Sí? De hecho, eso un poco es lo que mide la alfa. La alfa, entre más grande se haga, ¿no? Entre más grande se haga, pues me mide qué tan rápido atenúa la radiación, se atenúa la radiación en el material, y con ello, pues, qué tan fuerte es, digamos, este momento en cierta medida. ¿Sí? Correcto. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba esa sección? Región de dispersión anómala. Y lo ¿para qué volvió a hacer una gráfica de...? No, simplemente es la misma gráfica, nada más que en un rango de frecuencias más amplio para que se vea, digamos, para que podamos denotar que puede haber más de una resonancia. ¿Sí? Entonces, ya salió, ¿no? Absorción, dispersión, ¿y qué más salió? Bueno, y el origen del índice de refracción, ¿no? Porque hasta ahorita les habían dicho, no, sí que el índice de refracción y que... Y todos decían, sí, el índice de refracción, ¿no? Y ¿qué me mide? No, la velocidad de la luz en el material, ¿sí? Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Sale de aquí. ¿Ok? Esta es la física detrás del índice de refracción. ¿Qué pasó? Absorción es donde la capa tiene su amplitud mayor. No, bueno, la absorción es, o sea, yo te puedo decir, aquí la absorción, ¿cuánto es? Pues es chiquitita, acá es más grande, ¿no? O sea, para cada punto yo te puedo decir la atenuación o la absorción de la... No, claro que sí, de dispersión sí. ¿Qué quiere decir dispersión? Que el índice de refracción cambia, ¿no? Con la longitud de onda, con la frecuencia. Es decir, que para distintas frecuencias el índice de refracción cambia. Y aquí vemos, eso es algo que salió naturalmente de aquí. Entonces sale la dispersión, de esta misma física, ¿no? De decir, bueno, asumamos que están amarrados por resortes, ¿no? Ya sabemos que eso no es cierto, pero que es una buena aproximación. Y hagamos la física del movimiento de los electrones, ¿no? Mecánica de Newton, no está complicada, ¿no? Y de ahí, de resolver la ecuación de Maxwell, tomando en cuenta eso, ¿no? Lo que, perdón, no la ecuación de Maxwell, la ecuación de onda, a lo que llegamos es a esto, donde está todo eso incluido, ¿sí? La duda era de que, por ejemplo, la gráfica de índice de refracción con respecto a cómo cambia la frecuencia, esa gráfica me dice la dispersión. Claro, ¿qué es la dispersión?
sea, bueno, la dispersión es el hecho de que cambie, ¿no? ¿Sí? Como que si quisiéramos una medida de la dispersión, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues derivamos esta curva, ¿no? O sea, es decir, la pendiente de esta curva, como que lo que mide es eso, justamente la dispersión, ¿no? Y la de abajo está pues, Y la de abajo es la absorción, ¿sí? Aquí es muy absorbente, acá es poco absorbente, ¿sí? Para cada longitud de onda yo les puedo decir, bueno, la absorción de esta muestra es de tanto, ¿sí? ¿Ok? ¿Todo hasta aquí bien? Sale. Vamos a empezar aquí. Bueno, voy a borrar esto de acá, ¿eh? ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien. Bueno, pues ya hablamos de qué es lo que sucede en un medio, en un material dieléctrico, como que nos faltaría. Un conductor. Pues un conductor, ¿no? Ver qué pasa en un conductor. ¿Y cuál es la diferencia entre un medio dieléctrico y un conductor? ¿Cargas libres? Las cargas, en vez de estar amarradas por una fuerza electrostática o, bueno, digamos, en nuestro modelo por un resorte, las cargas se pueden mover libremente. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, eso, ¿qué implicaciones tiene? Ecuación de movimiento cambia. La ecuación de movimiento cambia, ¿no? Este término que tenía una K aquí mayúscula, pues ya no va a estar ahí. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación de movimiento? Es un conductor. Masa. Y aquí la voy a poner en términos de la velocidad, porque simplemente porque me conviene, lo podemos hacer en términos de posición también. Esta es fuerza por aceleración, masa por aceleración, pues tienen que ser las fuerzas, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre los electrones? Campo eléctrico externo por una Sería parte. el campo eléctrico externo, ¿no? Y voy a dejar aquí un espacio de propósito. Entonces, menos E por E. ¿Sí? Que es la misma que ya habíamos puesto en la otra vez. Ujú. Y luego voy a dejar aquí de nuevo espacio para un término disipativo. ¿Sí? Ah, ok. Y Es decir, solamente- ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues los electrones, si los pensamos en un metal, ¿no? Se van moviendo, pero eventualmente van a chocar con algo, ¿no? Y van a sentir, digamos, en el efecto colectivo, ¿no? Lo que van a sentir es como un arrastre, ¿no? Que les impide Una pues, fuerza. moverse libremente, ¿no? No se mueven Fuerza viscosa. tan libremente. ¿Qué pasó? Eso es, por ejemplo, si están. Hay un arreglo periódico. Bueno, hay ¿Periódico o no periódico? Bueno, Sí. hay un arreglo de átomos. Sí. Aunque el electrón esté libre y esté viajando, él se va a sentir atraído cuando vaya pasando, digamos, cerca de un núcleo. No tanto que sea atraído, sí. Bueno, al final de cuentas sí son fuerzas electrostáticas, pero el punto es que el electrón a lo mejor no está amarrado a un núcleo en particular, pero sí al irse moviendo por la red, pues va a ir chocando con los núcleos, ¿no? Y digamos, si pensamos en uno, pues su movimiento es como muy así de, o me voy moviendo o choco, ¿no? Pero si lo ves como un fluido más continuo, lo que tienes es como si hubiera algo que lo detuviera, como si fuera un poco viscoso, digamos, el fluido. ¿Sí? Porque, o sea, eventualmente, cada uno de los electrones eventualmente va a chocar con algo en la red, ¿no? No te convencí. Sería una fuerza que es proporcional a la velocidad. M tau menos 1. B. ¿Sale? Esta tau menos 1, ¿no? Tau a la menos 1, ¿no? Es el inverso de tau. Tau es justamente el tiempo medio entre colisiones, ¿no? Es decir, en promedio, ¿cuánto tiempo tarda un electrón en pues, encontrarse por ahí un núcleo en su camino y chocar? Básicamente es eso. ¿Sale? ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Qué significa que el electrón choque con un núcleo? El electrón se va moviendo, ¿no? Y de repente pues, en su camino se encuentra un núcleo y choca. ¿Y queda atrapado? Eso es No, pero ya no sigue en su trayectoria rectilínea, ya no se mueve, digamos, no se mueve así, no se Sí. sigue moviendo.